¿Qué tal? Buenas noches. Un enérgico debate económico nos espera hoy a las 8 en punto. Entonces, el país lo convirtieron en un país exportador de capitales, cuando el país lo que necesita es inversiones, como decía el doctor Dada. Dijeron que iban a venir los chorros de inversiones, pero no, lo que vino fue un chorro de salida de capitales hacia afuera del país. Una de las últimas entrevistas que le hicimos al doctor Salvador Arias en República, siempre era un placer conversar con él. Teníamos buenas conversaciones espirituosas, llenas de energía. Lamentamos el sensible fallecimiento del doctor Salvador Arias, que no coincidíamos en todos nuestros planteamientos, pero siempre respeté la sinceridad y la honestidad intelectual y la pasión con la que expresaba él sus posiciones sobre la economía y el rumbo que tenía nuestro país. Diversas personalidades, por supuesto, también lamentaron el fallecimiento. El presidente Sánchez Serén dijo: lamento profundamente el fallecimiento del doctor Arias, destacado investigador y académico. El ministro de Relaciones Exteriores dijo: me uno a las muestras de pesar de nuestro amigo Salvador Arias, con quien fuimos compañeros en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, dijo que también lamentaba y extendió sus condolencias. El doctor Oscar Cabrera, del Banco Central de Reserva, dijo: con Salvador trabajamos la creación del doctorado en Ciencias Económicas, que ya es una realidad en la UES, un legado que deja a nuestro país. Descansa en paz, hermano. El general Vargas dijo lo siguiente: lamento profundamente el fallecimiento del exdiputado del FMLN y miembro de la Comisión Negociadora del Acuerdo de Paz. Roberto Aguizón, alcalde de Santa Tecla, también lamentó profundamente la pérdida y envió un pésame a la familia. Así que descanse en paz el doctor Salvador Arias. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir entonces ahora a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el maestro Rafael Lemus. Él es asesor del partido Arena en temas económicos. También nos acompaña el licenciado César Villalona. Él es asesor del FMLN, también en temas económicos. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, también es un verdadero placer estar con ustedes. Son de las pocas personas que les gusta debatir. Así que vamos a empezar. Quiero que escuchemos, antes de iniciar, algo de lo que se dijo en torno al debate de si se aprobó como debería de ser el presupuesto general de la Nación o no. El día de ayer tuvimos a varios diputados de Arena que dijeron que básicamente este presupuesto podía haberse aprobado sin necesidad de emitir deuda. Por supuesto, el ministro de Hacienda no es de la misma opinión. Quiero que escuchemos lo que dijo don Carlos Cáceres hace un par de días aquí en 8 en punto, cuando hablaba acerca de la aprobación de este presupuesto. Del sector público no financiero es 44%, la meta era 45%. La deuda para el año 2026 completa con pensiones era del 65%, hoy es 60%. El balance primario nos pedían que fuera positivo, ya es positivo. La carga tributaria, esa no la podían cumplir porque no me aprueban los proyectos de ley que quisiera que me aprobaran. Bueno, don Carlos, básicamente ahí, maestro Rafael Lemus nos estaba diciendo cuáles eran los puntos que sí se habían cumplido de la ley de responsabilidad fiscal. Su posición. A ver, lo primero, me uno también a las muestras de pesar y solidaridad a la familia de Salvador Arias, a quien le hacemos extensivo esta situación y lamentamos, así como también a todos los miembros del FMLN, expresarles el pesar, ¿verdad? Ok, volviendo al tema del presupuesto y el contexto, hay algunos elementos que son básicamente lo siguiente. Acordémonos que el presupuesto del 2018 tiene un cambio importante y tiene que ver con darle cumplimiento a la resolución de la Sala, que había fallado de inconstitucionalidad en el presupuesto del ejercicio 17. Ok, ¿qué cosas detectó la Sala como evidencia de que eso estaba no equilibrado o desfinanciado? Que no tenía el total de los gastos de pensiones del IDFA, la Fuerza Armada, que no tenía el total para amortizar los SID del sistema de pensiones, que no tenía para atender el tema de las devoluciones de IVA, y el cuarto elemento era
se me escapa en este momento. Pero a ver, habían 4 cuentas. Si uno dice, a ver, estas 4 cuentas en el presupuesto de 2000, el otro era los subsidios de energía. Estas 4 cuentas en el presupuesto de 2018 estaban reflejadas de manera explícita, sí. Es decir, había sido precisar los montos y en ese sentido se le estaba dando cumplimiento a la resolución. ¿Cuál fue el desafío que nosotros como Arena nos metimos a bucear y a tratar de determinar? Fue básicamente como la lógica del presupuesto cambió, porque acordémonos que en el pasado todos los presupuestos del FMLN tuvieron una lógica común y era los ingresos tratar de sobreestimarlos y los gastos ponerlos incompletos. ¿Eso por qué? Porque querían aprobar el presupuesto con 43 votos. Y entonces el objetivo era presentar un presupuesto en el cual estaba financiado en números, pero no en la realidad. En el camino le iban metiendo refuerzos y de esa manera cuadraban o usaban los letes. ¿Qué es la diferencia con el presupuesto del 2018? Que ahí la lógica ya no era en ese sentido de presentarlo equilibrado, sino de presentarlo desequilibrado. Es decir, con una necesidad de financiamiento, con una brecha. Y la brecha que ellos presentaron fue de 554 millones de dólares. Ahora, ¿qué hicimos nosotros como tarea de identificación y determinación? Sabíamos que eso estaba inflado, esa de brecha, esa necesidad de financiamiento. Y el esfuerzo fue de determinar y encontrar cuentas de ingreso que estaban omitidas. Es decir, ya no estaban sobreestimando los ingresos, sino no los estaban poniendo todos. Y ahí fue donde detectamos que no tenían los ingresos por concesión de CIGEP, no tenían los ingresos de las utilidades de la GEO, la INE que se pasan a CEL, no tenían todo lo de los ingresos de la amnistía, que es un decreto que está vigente desde octubre, no tenían el mismo BID en las estimaciones. Determinó que estaban subestimados los ingresos, una cantidad pequeña, pero igual estaban subestimados. Y entonces eso nos dio que en los ingresos el gobierno reconoció que no había puesto 151 millones de dólares. Reconocido. Ahora, ¿cuál cree usted que era la razón detrás de esto? Porque si yo no pongo todos los ingresos, después me quedan libres cuando los vaya percibiendo y los incorporo sin negociar con Arena. Me quedan a libre disponibilidad para gastarlo como yo quiera como gobierno. Y además pedías todo el financiamiento de los 554 y me quedaba plata para gastarlo como quisiera. Y el otro son los gastos. Los gastos, en este caso, estaban inflando gastos. Porque si yo inflo los gastos, voy a pedir más deuda y me va a quedar recursos. Un ejemplo de esos, en la reforma de pensiones, decía que el primer año, más bien no el primer año, el año 2018 y 2019, el gobierno solo iba a aportar 1.7 del PIB y después en adelante 2.5. ¿Qué es lo que tenía el presupuesto? 2.5. O sea, le habían puesto más gastos de pensiones para pedir más deuda y que les quedara más plata. Ok, lo voy a detener ahí. Quiero tener cuál es su respuesta, don César. Bueno, hay una serie de imprecisiones que hay que aclarar, pero yo quisiera primero darle mi condolencia a la familia de Salvador Arias por la muerte de tan distinguido profesional, ¿verdad? Y a toda la familia del FMLN. Con respecto al tema del presupuesto, no se podían poner 40 millones de la amnistía tributaria, porque cuando el presupuesto se presentó en septiembre del 2017, el último día, y la amnistía tributaria se aprobó después, de manera que no podían aparecer esos 40 millones. Lo voy a repetir, porque no podemos permitir que se hagan afirmaciones que son incorrectas. El presupuesto no tenía 40 millones que se van a recaudar de la amnistía tributaria, que es para las personas y las empresas que le deben al Estado. Y ahora se colocaron. Pero cuando el presupuesto se presentó, no estaba aprobada esa amnistía. De manera que ahí hay 40 millones que no estaban y ahora están. Pero están por esa razón, no porque se querían utilizar para otra cosa. Segundo, lo de la CIGEP y lo de la CEL lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Eso no es tarea del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda no tiene por qué poner en un presupuesto que la CEL le tiene que pasar 25 millones. Si los diputados lo deciden, entonces se incorporan los 25 millones. Lo mismo en el caso de la CIGEL. Ahí estamos hablando de 25 y de otros 50. Eso es lo que explica que no estaban esos ingresos en el presupuesto. Bien, si la Asamblea Legislativa lo recibe, el presupuesto, lo discute y hace propuestas. De eso se trata. Entonces van a estar esos ingresos. Esa es la razón de este asunto. Con respecto a los presupuestos anteriores que sobreestimaban ingresos, lo que ha resultado es al revés. El presupuesto del año 2017 tenía un estimado de crecimiento de los ingresos corrientes más las contribuciones de más o menos 4%. Eso era lo que estaba estimado. ¿Qué ha sucedido? Ya tenemos el dato, yo me imagino que Lemos lo conoce, de enero a diciembre del 2017. Los ingresos corrientes más las contribuciones crecieron 8.6%. Solo los ingresos tributarios crecieron casi 6%. Pero cuando le sumamos las contribuciones, llegan los ingresos corrientes más contribuciones 8.6%. Entonces fue al revés. No se presentó un presupuesto con ingresos sobreestimados, sino que se presentó un presupuesto donde se recaudaron más de 100 millones más de lo que se tenía previsto. Hay una contradicción entre el planteamiento de ingresos sobreestimados cuando en realidad resultó al revés. Esa es la realidad. Estamos hablando de un crecimiento de 8.6 de estos ingresos por el crecimiento económico de 2.4. Fundamentalmente, aunque también hay un esfuerzo importante por el lado del combate a la evasión de impuestos. Entonces rechazo dos ideas aquí. Primero, que se ha sobreestimado ingresos anteriormente, fue al revés. Se recaudó más de lo previsto. Y segundo, que no se incorporaron unos ingresos para destinar esos ingresos a otra cosa, porque no se podían poner por las razones que ya he explicado. Bien, esto para aclarar esto, ¿verdad? Segundo, con respecto a las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, bueno, ya el ministro de Hacienda en su comparecencia explicó que se ha bajado la deuda total como porcentaje del PIB, hay balance primario positivo, estamos hablando de ingresos y gastos corrientes. La meta de los gastos corrientes como porcentaje del PIB para el presupuesto es de 8.2 y lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal es 8.5, o sea que responde a la ley. El presupuesto que se presentó no violaba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Arena decía que sí, porque se aprobó el mismo. Las remuneraciones se estima que van a crecer 2.4. ¿Qué dice la Ley de Responsabilidad Fiscal? Que no deben crecer más del PIB a precio corriente. El PIB a precio corriente va a crecer 3.8, porque crece más que el PIB a precio constante. ¿Qué dice la Ley de Responsabilidad Fiscal? Que la deuda del sector público no financiero no debe pasar del 44.1 del 45% del PIB, está en 44.1. Entonces se está cumpliendo las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hay una meta que no se cumple. Y van a tener que rendir cuenta los diputados, porque ellos aprobaron la ley, que el gobierno tenga el 17% del PIB, la carga tributaria. Le falta un año a la ley. Después que termine este año, le falta un año. Y esa meta no se cumple porque los diputados de Arena bloquean ingresos del gobierno. Tener el 17% del PIB fue lo que se aprobó. O sea que los diputados de Arena consideran que la carga tributaria debe ser 17. Pero su discurso en la televisión y donde quiera que van es que el gobierno debe bajar gastos, no aumentar ingresos. Tienen 9 años diciendo que el problema de la finanza es de gasto. Y aprueban una ley donde dice que el gobierno tiene que aumentar ingresos. Porque si el gobierno llega al 17% del PIB, entonces debería tener como 700 millones más de lo que tuvo el año pasado. Y esa ley no se va a cumplir no por el gobierno, porque el gobierno ha presentado iniciativas para aumentar la recaudación. Está el impuesto al patrimonio, que presentó Mauricio Funes a las propiedades, no lo aprueban. Está el impuesto al 1% a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdida, que evaden impuestos, no lo aprobó Arena y lo votó la sala. El impuesto al 1% a las empresas que evaden, el 1% a los activos, lo votó la sala. El impuesto en la contribución para las víctimas de accidentes de tránsito, no votó Arena, lo votó la sala. La ley de cobro administrativo para que el Ministerio de Hacienda pueda cobrar la mora, no la aprueban. Entonces hay una decisión de bloquear ingresos. Los ingresos han crecido por el crecimiento económico.
que contradice el discurso de la economía que está estancada, que está en retroceso. ¿Cómo puede aumentar la recaudación 8.6? Y no estoy hablando de préstamos ni de donaciones, sino de recaudación. Ok, vamos a hablar de los ingresos más adelante, pero quiero reiterarle la pregunta, y es referente a los comentarios del maestro Rafael Lemus, y es el hecho de que se presentó un presupuesto que tenía inflados, digamos, los gastos y tenía subestimado los ingresos de tal manera que se prestara más, y que buena parte de ese dinero entonces iba a quedar a libre disposición o discreción del uso del partido en gobierno. Es lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la subestimación de ingresos? 40 millones que se van a recaudar ahora por la ley por la amnistía tributaria. Eso no podían estar cuando se presentó porque no estaba aprobada no estaba aprobada. Lo de la CIGE y lo de la CEL tiene que aprobarlo la Asamblea. Eso no es tarea de Hacienda. Y por el lado del gasto, que tiene que ver con las pensiones, lo que dice la reforma es de 1.7 a 2.5. Se puso el 2.5. Okay. Bien, entonces no era para hacer ningún mal uso de dinero. Maestro Rafael Lemus, ¿bloquea entonces el Partido Arena las metas fiscales? No, para nada, al contrario. A ver, mira, sobre tu pregunta de si estaban o no infladas las necesidades de financiamiento, la respuesta más clara y más contundente es ¿cuánto pidió el gobierno? 554. ¿Cuánto fue lo que se le aprobó de los cuadros, de las necesidades que se identificaron? 310 millones de dólares. Y además, Arena sumó 40 millones para otras prioridades que el partido identificó y que definió como prioridades de aumentos de asignaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tú llegas y presentas un presupuesto donde no pones todos los ingresos. César tiene un buen punto y es, en efecto, el de la amnistía es el único que no tenías un argumento porque no estaba vigente cuando presentaste el presupuesto. Pero todos los demás, sí, fueron deliberadamente omitidos los ingresos. El de concesiones de la CIGEP, el año que pasó, 2017, han entrado 3 modificaciones del presupuesto de esas operaciones de concesión que se están haciendo. Y estaban claros que venían más operaciones de ese tipo en el 2018. No las pusieron porque quisieron asignarlos como ellos preferían, sin negociar con Arena. Y lo otro es, lo de la CEL, ahí hay un problema más grande todavía. ¿Por qué? Porque el gobierno del FMLN, ahí por el 2012, tomó una decisión y dijo, a ver, este grupo empresarial de CEL que tiene algunas inversiones en la GEO, en la INE y tienen ingresos, pues como ellos tienen ingresos, utilidades, que ellos mismos de esas operaciones cubren el subsidio de energía. ¿Cuál es la diferencia en el presupuesto de 2018 sobre ese tema? Dicen los subsidios se los pasan a Hacienda, al gobierno, y no dicen nada respecto de las utilidades. O sea, le quitas la mochila de los gastos de subsidio y te quedan libres los ingresos de las utilidades que, por cierto, en el 2017, que son las que se repartirían para el 2018, han crecido, ¿verdad? Entonces, esa incoherencia es lo que nosotros identificamos y les hicimos ver. Y lo aceptaron. Lo aceptó el gobierno, no la opinión de un técnico. Es decir, el gobierno aceptó todos esos cambios reconociendo que estaban omitidos o incompletos. Y el gasto de pensiones que estaba inflado, hasta la misma gente del BID se los pone en el informe. Respecto del tema de la ley de responsabilidad fiscal, para que no sea la palabra de César o la mía, remitámoslos al informe del BID. El BID en las negociaciones le dimos 2 tareas en conjunto a los 2 grupos, que una era verificar si se cumplía la ley de responsabilidad fiscal y verificar si se cumplía el fallo de la sala y además apoyar cómo cumplir ese fallo en reducciones de gasto. El BID dice en su informe que no se cumple la meta de ingresos, eso es relativo, ya explicaré, que no se cumple el tema de los letes y que no se cumple el tema del límite de la deuda. Y además, en las discusiones le hicimos ver que tampoco se estaba cumpliendo el límite de gasto corriente. ¿Verdad? Entonces, todo eso quedó ahí en el informe del BID, que tú lo puedes verificar. Y el otro tema es que con el tema de las metas de la ley de responsabilidad hay una dificultad para ser contundente en este tema. ¿Y por qué? Porque las metas identifican 2 periodos de corte. Uno es al final de los primeros 3 años, que eso sería el final del 2019,
donde tienes que ver si esos límites cómo están, pero el tema es si la trayectoria te apunta a cumplimiento o no. Y ahí es donde Fusades dice, si no han hecho el ajuste de los 3 puntos, que era lo más importante de la ley de responsabilidad fiscal, ya sea de ajuste en ingresos o gastos, el tema es que estás dejando todo el ajuste para el año electoral presidencial. Y la pregunta es, si este año 2018 no haces el ajuste, ¿lo vas a hacer el 2019? Lo más probable es que no. Entonces le vas a heredar el ajuste al nuevo gobierno. Sobre el boicot de César, que dice que nosotros nos oponemos a los ingresos, no. Nunca nos vamos a poner que un gobierno recaude más, pero que lo haga por otras vías. ¿Cuáles? Que estimule el crecimiento, que eso te va a dar más recaudación, que amplíe la base, y eso es monotributo o tratar otros mecanismos de aquellos que no están tributando, o que haga efectivo todos los cobros de evasión, elusión, pero respetando el debido proceso constitucional, que la reforma que ellos entregaron no lo cumple. Maestro Rafael Lemus se está adelantando ya en los temas que quería tocar, precisamente porque ya los países amigos nos dijeron que tenemos que trabajar en ingresos, egresos y modelo económico. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Ya volvemos. Déjeme contarles que para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros cambiamos por usted. Este segmento es presentado por Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que usted haga transacciones en el lugar y en el momento que usted lo necesite. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Quiero empezar con usted, licenciado César Villalona, porque ya lo mencionamos anteriormente. Los países amigos nos han recomendado que trabajemos en ingresos, en egresos y en modelo económico. En ingresos usualmente suele hablar el FMLN, y usted ya nos mencionó una serie de impuestos que de repente algunos no se han aprobado y otros fueron, digamos, votados en la sala de lo constitucional. Ahora, a Arena le gusta hablar de los egresos, y ese es la parte donde al frente de repente no le parece. Sin embargo, mucha gente, digamos, que nos está viendo, creen que es razonable que el gobierno se apriete el cincho y reduzca gastos. Y, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa vemos cómo hay gastos, digamos, que la gente considera suntuosos, en vales de gasolina, en bonos navideños, por ejemplo, o vemos en las autónomas gastos suntuosos también de repente en atenciones a dignatarios que vienen, que de repente no es que no se les va a atender, pero también que son excesivos. Vemos, por ejemplo, que se han creado 40.000 plazas en los últimos años, que significan un gasto en planilla de $400 millones más, si mal no recuerdo aproximadamente, sin que la gente perciba que tiene mejores servicios de parte del Estado. Leímos el día anterior también una de las maderas de los periódicos que se había triplicado el número de empleados que ganaban de $600 para arriba. Es decir, y no estamos diciendo que no deberían ganar bien, o sea, eso todos lo sabemos, todos quisiéramos ganar bien. Pero el punto es que cuando ves la realidad del país, pareciera que el gobierno está pensando como que si tiene unos grandes ingresos y vivimos en un país que crece sumamente mucho o alto, pero no el país que tenemos. Bien, pero antes de contestar la pregunta, no puedo dejar en el aire ideas incorrectas de la intervención anterior de Lemus. Vamos a volver al punto anterior, porque no podemos permitir que se confunda a la población. Sobre los ingresos, el gobierno no podía poner 40 millones de la amnistía tributaria. No lo puso porque no existía la amnistía tributaria. No fue que no lo puso porque sabía que lo iba a recaudar y lo iba a destinar a otra cosa. Por favor, no podía ponerlo. Segundo, lo de la CIGET y lo de la CEL no son decisiones del Ministerio de Hacienda. Si la Asamblea Legislativa lo decide, entonces esos ingresos van al gobierno. Pero no es Hacienda que lo decide. Y estamos hablando ahí de 75 millones. Y ya expliqué lo de las pensiones. Sobre las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, están cumplidas en los gastos corrientes, están cumplidas en las remuneraciones, están cumplidas en la deuda, está cumplida ya en el balance primario positivo. Lo de las LETE es falso, como lo ha explicado Lemus. Lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal es que deben llegar al 20% de los ingresos tributarios, siempre que no haya deuda de LETES. Y como hay deuda de LETE, pueden llegar a más de 20. Y hoy anda por 600 millones, que eso anda por el 20%. 600 y pico de millones la deuda de LETE, tengo entendido. Pero si fuera mayor, igual no hay un incumplimiento en la deuda de LETE, por el lado de las LETE. Y en el ajuste fiscal, el déficit fiscal pasó del 3 y pico % del PIB el año pasado a este año va a andar por el 2.2.
en el 2018. Es decir, que hay una reducción. Y hay que recordar que Arena lo dejó en 6% del PIB, ¿verdad? De ahí venimos, de un ajuste de 6%. De manera que tengo que rebatir estas ideas porque son incorrectas. Pasando a tu pregunta sobre el tema de los ingresos y los gastos, el problema financiero del gobierno no es de exceso de gasto. El gobierno de El Salvador no puede tener un elevado gasto público porque apenas tiene el 15.5% del PIB en la carga tributaria. Un elevado gasto público tiene el gobierno de Costa Rica, que tiene el 25% del PIB. El de Nicaragua, que tiene el 24% del PIB. Los de América Latina, que tienen una carga tributaria promedio de 22, 23, varía. Los de Europa, que tienen el 50% del PIB, el de Estados Unidos, el de Canadá. Un país con $15.50 de cada 100, donde el gobierno tiene 15, no puede decirse que es un gobierno lleno de dinero y que derrocha. Este es un primer punto. Ahora, tenemos una carga tributaria chiquita. Déjeme no detenerlo ahí y sí, para hacerle este cuestionamiento, porque si mal no recuerdo, hace 2 años, el doctor Oscar Cabrera nos prometió que nos iba a dar la nueva estimación del Producto Interno Bruto, porque lo estábamos calculando con un estándar de los 90. Eso no lo hemos tenido hasta ahora. Y que, de acuerdo a algunos analistas económicos con los que nosotros hablamos, el Producto Interno Bruto entonces sería menor y que por lo tanto la carga tributaria no sería el 15.7 que dice el ministro de Hacienda que es, sino que sería mayor. Bien, esa es una conjetura. No tenemos el nuevo dato del PIB. Esperemos el nuevo dato del PIB. Yo no lo conozco, no sé si Lemus lo conoce. Ya está. Pero si fuera menor y la carga tributaria llegara a 17, que es lo que han dicho algunos sectores de oposición, 17% del PIB es una carga tributaria pequeña. En América Latina el promedio anda por encima de 20. Y tenemos la tercera más baja, salvo Guatemala y República Dominicana, de América Latina. Eso no es problema, nada más hay que meterse en la página web de la CEPAL y buscar el balance de la CEPAL, y ahí aparece el cuadro de la carga tributaria por países. Si quiere subir a 17 o a 18, a lo que dice la ley, sigue siendo pequeña. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? Por el lado del gasto siempre se puede actuar, siempre hay posibilidades. Yo no trabajo en la Asamblea Legislativa, tú has hablado de exceso de gasto, tal vez Lemus pudiera decir algo sobre eso. Yo no trabajo ahí, lo que yo sé es que el presupuesto de la Asamblea es casi el mismo desde hace como 4 años. Ese presupuesto no aumenta mucho. Es el 1.5% del presupuesto nacional. El presupuesto de la Fuerza Armada incluso ha bajado un poco. Cuando tú ves presupuesto como el de la Fuerza Armada, que tú podrías decir, bueno, ¿y para qué tanto gasto militar? Ese no sube, ha bajado un poco. ¿Cuáles son los presupuestos que han subido? Los que son importantes, el de educación. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Cómo lo dejó Arena? Ha aumentado más de 30%, desde como lo dejó Arena. Es malo que el Ministerio de Educación tenga más recursos. El Ministerio de Salud, que tenía un presupuesto de 400 y pico de millones y hoy lo tiene más de 600. Y no hay una reforma de salud, y no hay más de 500 secos, y no se han multiplicado las unidades de los establecimientos de salud, y no tenemos el Hospital de la Mujer, no vamos a tener gente trabajando en el hospital. No tenemos el Hospital de la Unión, no va a haber gente trabajando. Los programas sociales, 6 sedes de Ciudad Mujer, no habrá gente trabajando ahí. No habrá gasto de energía, de agua potable, etcétera. Arena dejó los hospitales con 50% de aprovisionamiento de medicamentos. Eso está aprobado. Hoy se habla de 80. Bueno, entonces hay más gasto de medicamentos. Si tiene más inversión pública en programas sociales, aquí existían los paquetes escolares, eso es un gasto. Aquí existía el programa de Ciudad Mujer, agricultura familiar, el programa de pensión básica que cuesta 19 millones para población de más de 70 años pobre. Todo eso son gastos positivos, son gastos buenos. Los subsidios que tanto lo criticaban, que querían que se bajara, estaban en 400 millones, hoy anda por 200. Y hoy la crítica de Arena es que afecta a la gente. Antes pedía que lo bajaran, se ha refocalizado el del gas y todos, no todos, pero el del gas y el de la energía, y ahora es que a la gente se ve afectada. Ahí se ha bajado. Cuando tú miras el gasto, no es tan fácil reducir el gasto. El pago de la deuda, el año que viene, son 1.015 millones, sin incluir el pago de la deuda previsional, de la deuda externa e interna. El 75% de esa deuda viene de gobiernos anteriores. Entonces hay que pagar la deuda, tiene un peso. Yo creo que el gasto aquí no ha aumentado mucho y se ha ido fundamentalmente en los programas sociales que no existían. Son alrededor de 1.400 millones en esos 7 programas que los diputados y las diputadas de Arena votaron junto con los del FMLN para que quedaran como política pública permanente en diciembre del 2013. ¿Usted no cree Quiero que hay irme por el lado de los ingresos? Estado? Yo no creo.
En cualquier institución, tú puedes plantear, hasta en una empresa privada, en tu casa, tú puedes hacer un análisis y decir, creo que puedo reducir aquí, se puede hacer un esfuerzo, pero no para reducir el gasto del gobierno. Si yo encuentro un gasto excesivo en un lado, yo recomiendo que se pase a salud para compra de medicamentos. Entonces el gasto público no baja. Lo que hay es una reasignación. Ahora, eso se puede siempre discutir. Don César, no están en contra de repente que el gobierno tenga suficientes recursos, especialmente en un país con grandes necesidades como el nuestro. El punto es que mucha gente ve que de repente sí está pagando más impuestos, sí el gobierno ha recolectado más impuestos, pero los servicios no son muy buenos. Por ejemplo, el 30% de los alumnos son los que se gradúan de bachillerato en este país, es decir, no se ha mejorado la cifra, tenemos una gran deserción. Los resultados en la PAES tampoco han mejorado. Muchos de los hospitales nosotros leemos y hemos visto a nuestros colegas reporteando que existen escasez de medicinas o de repente pacientes que no son atendidos. Es decir, yo no tengo problema en pagar impuestos si recibo buenos servicios, pero la gente no lo percibe así. Bien, vamos a ver, ¿en qué país del mundo no hay pobreza, no hay escasez de ciertos servicios? ¿En qué país del mundo? En Estados Unidos hay más de 40 millones de población pobre. En cualquier país del mundo hay escasez y falta de algunos servicios. Eso es así. Ahora veamos qué es lo que ha pasado, porque yo tengo otros datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Que Arena dejó una mortalidad infantil de 22 por 1000 y está en 10. Ya está bajando a un dígito. Nos estamos metiendo en un ciclo exclusivo. ¿Sabe qué países lo tienen en menos de 2 dígitos? Canadá, Estados Unidos, Cuba y Costa Rica. De América Latina. Creo que Uruguay. Ya lo tenemos en 10. Entonces, ahí no tienes un indicador positivo. La mortalidad materna, ¿cómo la dejó Arena? 49 por 100.000. ¿Cómo está hoy? 27. Se cumplieron los objetivos. El analfabetismo, ¿cómo lo dejó Arena? 14%. Ahora se está hablando ya de que en 2018 se va a erradicar. Ha bajado en muchos municipios. ¿Cómo dejó la pobreza Arena? El dato del 2018, la encuesta de hogares que hizo el gobierno de Arena, del 2018, 40% de los hogares. De 2008, 40% de los hogares. En el 2009, 38%. En un año, con el programa anticrisis, se bajó a 38%. El dato del 2016 habla de 32%. No tenemos el dato del 17 y te aseguro que está por debajo de 30. Lo podemos demostrar, porque la canasta básica en el campo disminuyó $2 y pico hasta noviembre. Y en el área urbana apenas creció 4. Cuando la multiplica por 2, tienes el costo de la vida. Y los ingresos, la masa salarial creció en 461 millones, el crédito a los hogares más de 4% y las remesas familiares más de 10%. Te aseguro, porque se mide por ingreso, que la pobreza está por debajo de 30%. ¿Cómo dejó Arena? Montón de indicadores sociales y cómo están hoy. Ahora, yo no estoy diciendo que el país no tiene analfabetos, no estoy diciendo que el país no tiene mortalidad infantil, pero sí ha habido una mejoría. Aquí existían las sedes de Ciudad Mujer. ¿Cuántas mujeres han pasado por esa sede a recibir servicios? 1,5 millones. Aquí existían los programas sociales que hoy existen. Entonces sí hay un beneficio y hay necesidades no resueltas, pero eso demanda recursos públicos, porque eso no lo va a resolver la empresa privada. Esa fue la mentira del programa de ajuste, de que el libre mercado resolvía los problemas. Quiero darle la respuesta al maestro Rafael Lemus. ¿La pregunta sí? Bueno, básicamente la misma que le hice al licenciado César Villalón, es decir, él ha hablado de que el dinero básicamente en este país se ha invertido bastante bien porque los indicadores así lo muestran, ¿verdad? A ver, mira, lo primero es ver que en esta gestión de gobierno de los 2 años del FMLN, ¿verdad?, que ya casi completan 9 años, básicamente han habido 2 tipos de políticas, o 3 más importantes, fiscales. La primera es introducir nuevos impuestos para recaudar más. Eso le generó al gobierno, después de meter nuevos impuestos y aumentos de tasas, de hacer esos movimientos de más de 25 movimientos entre nuevos impuestos y aumentos de tasas, recaudar más de 1.300 millones de dólares. ¿Okay? Entre 2009 y lo que está presupuestado en el 2018. Ese delta, ese aumento de ingresos, ¿a dónde lo destinó el gobierno? De forma acumulada, casi 1.000 millones de dólares se han ido a aumento de remuneraciones. ¿Para qué? Para financiar las más de 40.000 plazas que ellos incorporaron
a la masa de empleados públicos. En efecto, hay un grupo importante de docentes, hay un grupo importante de policías y un grupo importante de empleados del servicio de salud, que en conjunto todos suman más o menos 20,000 plazas. Es decir, la mitad se ha ido a lo que se pudiera decir prioritario, que es salud, educación y seguridad. Pero los otros 20,000 son acumulados en las otras ministerios y oficinas de gobierno. Y yo creo que lo relevante es si tú resuelves problemas de la población o no. O sea, tú recaudas, pero recaudas para dar servicios. Y el tema es, mejoró la calidad de salud en los hospitales. Cuando los pacientes llegan, son atendidos oportunamente, tienen los medicamentos, les hacen los exámenes, les programan a tiempo sus operaciones. Yo no me voy a poner como a César a querer vender fracasos como logros. La población tiene la respuesta clara de eso. Cuando ellos llegan, no hay medicina, les programan las operaciones dentro de N meses, etc. En educación es el desastre y la tragedia de los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque la educación no mejoró la calidad, ha aumentado la deserción escolar, la matrícula también ha estado bajando, y ese desastre de educación, el problema es que eso no lo puede revertir, porque un niño que recibe mala calidad de educación, le deformaste su desarrollo profesional futuro, ¿verdad? Y al contrario, un joven y niño que recibe una educación de calidad, le has construido un gran capital humano para su progreso. Entonces aquí estamos hablando que hay generaciones que las estamos literalmente condenando a un bajo potencial de progreso. Y el otro tema es, sin duda este gobierno es el que ha tenido más recursos para las labores de seguridad, más fondos de préstamos para equiparlo, más acompañamiento para todas las medidas que han querido implementar, pero ellos solo se complicaron la gestión con las treguas que hicieron. Y eso está documentado y probado. Han hecho treguas y eso le dio el espacio a las pandillas a controlar el territorio. Y es lo que nos tiene en esta situación, donde ahora, fíjate que cuando ellos llegaron, los municipios con presencia de pandillas era menos del 60%. Hoy es más del 90%, casi que todos los municipios tienen control de las pandillas. Y eso es grave, porque ellos lo que hicieron fue facilitarles el crecimiento, el desarrollo de las pandillas y su control territorial. Y vean solo la noticia de ayer en la prensa, donde una unidad de salud en San Marcos o San Jacinto, las pandillas están metidas en la unidad de salud y los directores y los empleados de ahí lo permiten. ¿Por qué? Porque no van a arriesgar su vida. Entonces esto se está degenerando cada vez más. La muerte de los jóvenes de ayer, jóvenes talentos que por el simple hecho de moverse de una zona de residencia a otra, los matan. Es decir, no necesito dar muestras de si ha habido mejora en la calidad de los servicios básicos, que son educación, salud y seguridad. Creo que peor no podemos haber estado. Estamos en la peor situación, gastando más y con más impuestos. Ahora, don César, hace 2 días también la universidad, la UCA, reveló su última encuesta y básicamente los salvadoreños le dieron una mala calificación al presidente Sánchez, era en 4.57 creo que fue. Y las dos grandes áreas donde los salvadoreños también lo reprueban son precisamente en seguridad y en economía. Es decir, los salvadoreños hasta el momento no han visto oportunidades para decir este es el país donde yo voy a poder hacer mi vida y no mirar como opción de repente emigrar a un país donde por lo menos en este momento no nos quieren. El punto es, estos cambios, estas mejorías que usted ha mencionado hace un par de minutos, ¿son insuficientes o van caminando demasiado lento como para que la gente no los esté percibiendo? Son insuficientes, pero yo quiero decirle algo a Lemus. Una cosa es que nosotros tengamos problemas de inseguridad, que tengamos pobreza, que tengamos analfabetismo, y otra cosa es que se esté incrementando. Otra cosa son las tendencias. El gobierno de Arena, el último, el que presidió Antonio Saca, tenía un lema, que Lemus debe recordar que era lo mejor está por venir. Y Saca encontró la pobreza en 32% de los hogares, según la encuesta de hogares de propósito múltiple de 2014. Y la entregó en 40, según la encuesta de hogares de propósito múltiple del 2008.
Es decir, que aumentó los ingresos porque el gobierno de Saca manejó más dinero que el de Paco Flores. Y es elemental, eso no se mide así, porque la economía es más grande en el gobierno de Saca que en el gobierno de Flores. Y es más grande hoy que antes. Eso es un manejo ficticio, un manejo engañoso. Tú no puedes comparar los recursos que manejó Martínez con lo que manejó el gobierno siguiente. Con lo de los años 70, los 80, los 90, siempre hay más ingresos. Lo que hay que ver es las variables, cómo evolucionan. Cómo se explica que Saca con más dinero y era el gobierno de Arena. Porque yo no estoy hablando de Saca, el que se fue de Arena. Vilma Escobar era la vicepresidenta y estaba al frente de Proesa y buscando la inversión extranjera. El gobierno donde inició el TLC con Estados Unidos, negociado por Paco Flores. Bien, ¿cómo es posible que en ese gobierno, que manejó más dinero que el anterior, la pobreza pasara de 32 a 40? Y hoy la hemos bajado de 40 a 32 sin incluir el año 2017. Hay una diferencia grande entre más ingresos y aumento de la pobreza, y más ingresos y reducción de la pobreza. La mortalidad infantil, ¿cómo la dejaron? Como está hoy. Estos son datos reconocidos por la UNICEF. Yo estoy dando datos reconocidos, no estoy hablando de inventos. El tema de la seguridad, ¿cómo lo dejó Saca? En el gobierno de Flores se aprobó la ley antimara, luego la ley mano dura, creo que en el de Saca, luego la ley antiterrorista. No existe la ley Bien, mano dura. toda esa ley, eso se aprobó y se aprobó la ley antiterrorista. La ley mano dura. Todo eso se aprobó en el gobierno de Saca y dejó 14 muertos diarios en el año cuando terminó su mandato. Hoy los asesinatos andan en 10. Es muy alto. Es obvio que no es un buen indicador, pero no es 14. No es 14. Y ustedes aprobaron leyes inconstitucionales, que fueron declaradas inconstitucionales y rechazadas hasta por la ONU en esos dos gobiernos, y dejaron una criminalidad de 14. Yo no sé si Lemus sabe cuánta gente vivía fuera de este país cuando terminó la guerra. Si no lo sabe, te voy a dar el dato del PNUD, 500.000 de personas. En el año 92. Cuando terminó la guerra del FMLN. Cuando terminó la guerra ¿Qué hizo que el hubo FMLN? aquí durante muchos años por toda la represión de los gobiernos militares y los escuadrones de la muerte, y sabemos quién fundó el Partido Arena, uno de los más grandes escuadroneros de este país, que fue Roberto D'Aubuisson, señalado como asesino de Monseñor Romero. Bien, cuando terminó esa guerra que se le impuso al pueblo, vivían fuera del país 500.000 de personas. Cuando Arena se fue, dejó 3 millones fuera y un agro devastado, importando nosotros el 75% del arroz que comíamos cuando éramos autosuficientes, importando más de la mitad del maíz cuando producíamos el 93% en el año 92, importando más del 30% del frijol cuando producíamos casi el 100%, importando un montón de hortalizas. Destruyeron la agricultura con 17 medidas, provocaron una emigración hacia el exterior y hacia la ciudad. Y varió la composición. Yo no sé si tú sabes que cuando terminó la guerra el 60% de la gente vivía en el campo, y cuando Arena entregó el gobierno vivía en el campo el 37%, y la ciudad se llenó de gente de cinturones de miseria, porque la gente que emigró no se hizo dueña de bancos, de las empresas privatizadas, ni se hizo dueña de Antel, se fue a montar microempresas y negocios de sobrevivencia. Eso fue lo que encontró el Frente, y 40% de pobres. Entonces esos indicadores han mejorado. Pero decir que han mejorado los indicadores no es decir que el país no tiene problemas y que la gente no tiene derecho a quejarse. La gente tiene derecho a quejarse porque hay un problema de criminalidad y hay problemas de carencia de servicios. Lo que estamos diciendo es que hay una tendencia positiva, que se han reducido los índices negativos y han mejorado los índices positivos. Y hay mucho que hacer. Entonces, claro, una persona puede decir, no encontré medicina en un hospital. Puede decir eso. Pero cuando Arena gobernaba era la mitad el déficit, hoy es el 20%. Y te puedo mencionar más de 50 indicadores, incluyendo lo de educación. ¿Qué calidad educativa dejaron ustedes? ¿Cuál era la escolaridad promedio? 5%. ¿Cuál era el analfabetismo que ustedes dejaron después de 20 años de gobierno? 14. 14. Pregúntale a la gente analfabeta y se sentía bien. Hoy tenemos más de 70 municipios libres del analfabetismo. Tenemos la gratuidad de la UES. Y se va a erradicar el analfabetismo en el 2018. Okay. No tenga ninguna duda, se va a erradicar. Cuando regresemos, maestro Rafael Lemus, le doy el derecho de respuesta. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Maestro Rafael Lemus, le doy el derecho de respuesta. Ok. Vamos a comenzar con el tema de seguridad. Hagamos un
un balance rápido con algunos indicadores. Lo primero es, ¿cuáles son los hechos más notables de la gestión del FMLN en seguridad? La tregua, el crecimiento de las pandillas y la descomposición de la PNC. Nunca había estado, su peor momento de la PNC es el actual. Eso está más que evidente con todos los hechos de los últimos años de cierre. Se ponen a beber en las estaciones de policía, cometen delitos, los mismos policías los cubren. O sea, la cuestión moral de la policía entró en una descomposición desde que entraron con la tregua. Ahí empezaron los problemas de algunos policías pro tregua y otros que no, y aquellos que quedaban en el sándwich. Eso empezó a degenerar toda la moral de los agentes, y te lo digo porque lo llegaban a contar a la misma asamblea distintos agentes. Y el otro tema es, cuando uno compara las tendencias, como decía César, para poner un ejemplo, uno puede decir, bueno, esta cosa es más fea o más bonita contra algo, pero aquí lo que uno tiene que ver no solamente comparar un periodo con otro, sino la tendencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo puedo agarrar los datos y decir, bueno, la pobreza la encontré en 38 y hoy la tengo en 35, entonces la he mejorado. Pero partamos de dónde estaba la pobreza. Si la pobreza de El Salvador era casi 60% a los fines del conflicto. ¿Y por qué se tenía esos niveles de pobreza? En parte por el nivel de desarrollo que tenía el país y en parte por toda la destrucción que se generó en el conflicto de los 80s. Que ahí se dio la verdadera destrucción del agro. Ahí se dio la verdadera migración de la parte rural y esa situación de buscar otros espacios de vida, incluyendo Estados Unidos o las áreas urbanas del país. Igual es en tema de educación. César habla de indicadores de mejora de analfabetismo, pero ¿cuáles eran cuando encontró Arena la situación? Los niveles de analfabetismo eran súper altos y se bajaron en el periodo. Pero una cosa más, Arena hizo su gestión con grandes lápidas, como ¿qué? No solo encontrar la guerra, terminarla, pagar todos los costos de la reconstrucción de esa guerra, porque el FMLN nunca echa en la cuenta que destruyeron todos los postes, destruyeron los puentes, destruyeron las actividades agrícolas. Todo eso no lo ponen en la cuenta cuando hablamos del esfuerzo de reconstruir el país. Y luego le caen desastres como nunca a este país. El mismo terremoto del año 86, los terremotos del 2001, 2 terremotos que fueron eminentemente sociales, que generaron una gran demanda de soluciones de habitación y de mejora de servicios públicos de infraestructura. Entonces no es una gestión que se haya hecho tranquilamente de solo ir construyendo. Hay que poner los contextos. Y lo otro es que el FMLN, para fortuna de todos, no ha enfrentado ni la mitad de los desafíos que enfrentaron los gobiernos de Arena para construir progreso. Se recuerda el huracán Mitch y otros desastres que se tuvieron que lidiar y ver cómo se iban solventando los problemas. Y eso fue generando las necesidades de inversión y la población se le olvida, pero hay imágenes que salen cómo quedó la ciudad a fines de los años, allá por el año 90, y la ciudad era una cosa muy diferente de lo que es hoy en día. Los niveles de progreso, de desarrollo se ven, y no es por este gobierno en los últimos 2 años. Lo que este gobierno ha hecho es marginal. Son pequeños detalles. No hay una cosa insignificativa que uno diga, vaya, en 10 años hicieron esto. Yo no tengo algo que diga, aquí está la gran obra de 10 años del FMLN. El hoyo del Chaparral es la obra más grande que han intentado hacer. ¿En qué terminó? En un gran fracaso de corrupción. Entonces los contextos de comparación hay que verlos en tendencias y ponerle el ambiente y las condiciones en que se ha dado eso. Y de ahí, del tema de perspectivas, creo que hay un tema todavía más delicado que se me escapó y es en el gasto. El FMLN ha contratado activistas y empleados públicos de más de 40,000 y ha metido un montón de familiares, vean, nepotismo, que eso también está documentado, y ha sacrificado a la población quitándole subsidios. Cosa que Arena trató de lidiar en crisis, porque César trata de destacar que en el año 2008-2009 hubieron problemas, sí, pero no dice el contexto. ¿Cuál?
En el 2007 y 2008 hubo un repunte de los precios de petróleo que saltaron como de $50 el barril a más de 140. Eso creó una crisis interna que el gobierno lidió absorbiendo ese golpe. Hubo una crisis de precios de alimentos que hizo subir en esos mismos años la canasta básica, porque subió la harina, subió la leche, subieron varios productos que pegaban la canasta y que hizo ese efecto en la situación de pobreza por cómo se mide. Y el otro es la crisis internacional, que no es un tema de El Salvador, le golpeó a todo el mundo la crisis internacional de 2007 y 2008, que a nosotros nos pegó desfasado en el 2009, entre 2008 y 2009, y se perdieron más de 40.000 empleos. Y hubo un decrecimiento de 3%, de 3%, abajo del 0%. Pero en ese contexto. Entonces lo que yo estoy señalando es que no es de solo comparar los datos, los indicadores. Hay que poner el contexto y hay que poner las condiciones para hacer un juicio más contundente y de manera más valorada. Entonces, bueno, varias cosas. El agro no lo destruyó la guerra, Lemo. No lo destruyó, Sí, no lo destruyó la guerra. reforma agraria y la guerra. Permíteme darte la información. Cuando la guerra terminó, estaba muy afectado el café y prácticamente el algodón estaba liquidado. Pero nosotros éramos autosuficientes en granos básicos y teníamos todavía mucha producción ganadera de hortalizas y lácteos. Cuando Arena gobernó, cerró el IRA, liberalizó los precios de los insumos, se triplicaron los precios de los insumos, le quitaron al BFA la función de importar alimentos, bajaron aranceles, inundaron este país de alimentos, estabilizaron el precio del dólar durante 8 años y facilitaron importaciones, junto con reducción de aranceles, estabilidad en el tipo de cambio. Se llenó el país de importaciones. Casi desmantelaron el CENTA, casi lo desmantelaron, el CENTA, ¿sí? Fueron 17 medidas que afectaron el agro y nos dejaron con una mayor dependencia alimentaria de la que había en el 90. En el 90 no teníamos tanta dependencia, en el 92 todavía, sino que eso se dio después. Segundo, ustedes tuvieron un periodo bastante florido, de alto crecimiento, 1992-95. Sí, claro, los fondos para la reconstrucción. Solo el programa de transferencia de tierra fueron 260 millones de donación. En esa época, los programas de recensión, el plan de reconstrucción, la economía creció 7% promedio. ¿Qué pasó a partir del 96? Ahí comenzó el bajo crecimiento económico. Y ustedes mismos lo restringieron subiendo el encaje legal para que el Banco Central restringiera el crédito de la banca y acumular reservas para la dolarización que venían fraguando desde el 95. Y luego cuando dolarizan, quitan política monetaria y no crece el circulante. Y la economía no crece a 3% desde hace tiempo. Desde hace tiempo. O sea, nosotros heredamos bajo crecimiento por ustedes. Otro elemento que te quiero señalar. Nosotros tenemos comparado los últimos 2 gobiernos de Arena con los gobiernos del FMLN. Te invito a que hagamos un programa, solo comparar los últimos 2 gobiernos, para no comparar los 20, en todas las variables, a ver cómo evolucionaron estos años de Arena y cómo han evolucionado el frente. Y agarremos 50 indicadores, económicos y sociales, para que hagamos una comparación justa y no agarremos 20 años. Lo otro que te quiero decir, para cerrar, es que si Arena tuvo tan buen desempeño, porque lo que plantea el EMUEGA es que hubo un gran desempeño, que por cierto, ten cuidado con los indicadores, no es bueno confundir a la gente. Nosotros no hemos bajado la pobreza de 38 a 35, de 40 a 32. O sea, no ponga ejemplos inventados. Si ustedes tuvieron tan buen desempeño en 20 años, ¿cómo se explica entonces que hayan perdido las elecciones? Lo cierto es que ustedes dejaron un Estado con 32 empresas menos, desmantelaron al Estado. 32 empresas públicas fueron privatizadas. En un marco de reconstrucción de posguerra, debilitaron al Estado. Eso es criminal. Le quitaron al Estado política cambiaria, política monetaria. Hicieron una reforma tributaria a favor de los ricos. Le quitaron a los cafetaleros los impuestos a la exportación y a los cañeros. Quitaron el impuesto al patrimonio y bajaron la renta empresarial y pusieron el IVA y lo subieron a 10, de 10 a 13 y lo extendieron después. Y pusieron todos estos impuestos al consumo del FOBIAR y del FOSALUD. Cambiaron la estructura tributaria a favor de los ricos y liberalizaron precios. ¿Cuál fue el resultado? Un Estado más débil, una oligarquía más fuerte, un campo devastado, millones de gente que se fue del campo a la ciudad y al exterior, una emigración espantosa, una pobreza de 40%, que por cierto te invito a leer un estudio de Acevedo, donde demuestra que la reducción de la pobreza que hubo en los años 90 se debió a la emigración.
porque sacaron pobres del país y lo que se fueron mandaron remesas a sus pobres aquí. Ese fue uno de los mecanismos, pero ese jueguito se le acabó desde que llegó la dolarización. La pobreza comenzó a subir y la dejaron en 40. Esa es la realidad. Bien, y dejaron un Estado débil, una oligarquía más fuerte, y dejaron un país donde los oligarcas son tan ricos que a partir de los finales de los años 90 se dieron cuenta que ya no podían invertir aquí. Comenzaron a fugar capitales. Y con la dolarización aceleraron la fuga. Yo no sé si tú conoces un artículo del padre Tojeira que dice, basado en un estudio de una institución inglesa, que entre el 2001 y el 2010 la oligarquía de este país sacó 8.700 millones de dólares al exterior. ¿Y qué decían ustedes que iba a pasar con la dolarización? Que iba a haber fuga de capitales. ¿Qué decían ustedes que iba a pasar con los TLC? Que iba a haber fuga de capitales. Decían que iba a haber inversión extranjera. La inversión extranjera no llegó a 200 millones. Si quita el año 2007-2008 donde vendieron los bancos y las empresas de seguro. Fue un desastre. Ni generaron crecimiento, ni inversión extranjera. La oligarquía sacó los capitales. Dejaron un campo arruinado y un Estado débil. Solo con política fiscal. Y quieren que el gobierno, que lo hereda, con política fiscal, nada más, y con una banca pública débil, que solo tiene el 7% de los depósitos de los bancos, haga maravillas. No puede hacer maravillas, pero ha mejorado mucho la situación. El crecimiento de este año, que acaba de terminar 2.4, es el más grande del 2007. En el 2007 la economía creció 3.2. En el 2008, 1.3. Gobernando ustedes, y en el 2009 menos 3.1. Okay. Desde entonces crece, pero nunca había crecido 2.4. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, derecho de respuesta nuevamente, y vamos a hablar del crecimiento económico, ya que lo introdujo don César Villalona. 2,5 se esperaba, pero el Banco Mundial dice otra cosa. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Un pequeño ya para nosotros aquí en 8 en punto. El señor Walter Juárez dice lo siguiente: estoy maravillado. Villalona le está dando cátedra a Lemos y a Toledo. Bueno, yo soy el moderador acá. Don César versus el maestro Lemos y Carlos Toledo. Ja, ja, ja. Bueno, para que vean que leemos todos. Un jab para mí y para usted, maestro Rafael Lemos. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. La cifra que está proyectada de crecimiento de la economía es del 2,5%. Eso lo anunció el Banco Central de Reserva a finales del 2017. Pero el informe del Banco Mundial dice que El Salvador va a crecer 1,8% en 2018. La pregunta es, ¿quién está en lo correcto acá? A ver, sobre el crecimiento, mira, yo el tema del crecimiento trato de no hacer mucho énfasis por la simple razón, que es la siguiente. ¿De qué sentido tiene estar hablando si creció 2, 2.2, 2.4, si el crecimiento igual es bajo? ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo otro es, ese crecimiento está medido sobre qué PIB, sobre el PIB de la metodología vieja, desactualizado, que el mismo Fondo Monetario ha dicho de que urge que se modifique y se haga a la mayor brevedad el cambio del nuevo sistema. Sobre el nuevo sistema, ¿qué ha ocurrido? Pues en realidad yo no entiendo las explicaciones que han dado las autoridades, porque en la Navidad no del año pasado, en la Navidad del 2016 se le entregó a las autoridades del Banco Central toda la situación terminada de ese proyecto. Hoy que salen con que este año, con que otra vez se le vuelve a hacer ese mismo acto de entrega, o sea, lo que están haciendo hoy es engavetando los datos. Y lo otro es que el Fondo Monetario en las conversaciones ha sido muy claro con nosotros. Él urge que se use la mayor brevedad esa información. ¿Por qué el gobierno no lo quiere usar, el nuevo sistema de cuentas? Porque automáticamente le sube la carga de impuestos, como tú bien explicabas. O sea, ya no es cierto eso del 15%. Le sube la deuda respecto del producto porque el PIB es más pequeño. Le sube el gasto respecto del producto y le sube la deuda respecto del producto. Es decir, que el panorama fiscal es peor. ¿Ok? Y peor, ¿en qué contexto? Después de que tú metiste más de 25 nuevos impuestos y aumentos de tasas. César hace un momento acaba de decir que el FMLN insiste en subir o poner nuevos impuestos. Bueno, ese es el FMLN. Nosotros ya te dijimos que acompañamos lo que puede ser hacer esfuerzos de que crezca más la economía, aumentar la base, cerrar los espacios de elevación y ilusión, respetando el debido proceso. Y el otro tema es sobre un montón de temas que estuvo hablando César del agro. Otra vez, yo lo que he dicho es, pongamos el contexto
de las cosas. Y está documentado que los años en que hubo un colapso en la agricultura fue cuando se combinó la reforma agraria con el conflicto armado de los años 80. Porque recordémoslo que el conflicto se desarrolló principalmente en la zona rural. Por supuesto que había algunos enfrentamientos en las ciudades, pero solamente hasta la ofensiva final, a finales de la guerra, fue que hubo algo importante. Pero todo el periodo de la guerra fue eminentemente rural. Y lo otro es que el FMLN, acordémonos que secuestraba y mataba empresarios, mataba el ganado, quemaba los cañales y otro montón de desastres, destruyendo. ¿Por qué? Porque ellos veían, tal como ustedes han escuchado, ven en el enemigo a los empresarios. Cuando los empresarios son los que crean oportunidades, invierten y generan empleo. El progreso no lo hace el gobierno. El gobierno tiene un papel y es crear estabilidad, dar los servicios básicos de salud, educación y seguridad y administrar justicia y crear las reglas para que funcione la economía. Pero el contexto que ellos ven es que ven al enemigo el empresario. Este es un tema complicado del país porque eso es lo que no ha permitido que se desarrolle la inversión en los últimos años. Porque aquí ha habido una amenaza permanente de qué va a hacer el FMLN. Ok, tengo que detenerlo ahí porque se me acaba el tiempo, pero quiero darle la última palabra a usted, don César. Es que ya se metió a politiquear Lemos. El agro fue afectado durante la guerra, obviamente. Lo que yo he dicho es que los indicadores del agro que dejó Arena fueron mucho peores que lo que había cuando terminó la guerra. La guerra afectó sobre todo el algodón y el café. Afectó otros rubros, pero ustedes terminaron de liquidar y nada más tienen que revisar los datos. Y la emigración viene del programa de ajuste, no tanto de la guerra. Segundo, yo no he dicho aquí que el FMLN va a subir impuestos. Claro que lo yo no he dicho que el FMLN va a subir impuestos. Yo he dicho lo siguiente, y lo voy a repetir. Tú deberías leer la plataforma que acaba de presentar el FMLN. Lee los documentos del frente, yo leo los documentos de Arena. Hay que leerlo todo, leer el plan quinquenal, leer las cosas, para que hable con propiedad. Yo no puedo decir aquí que el FMLN está proponiendo subir impuestos. Yo estoy diciendo que aquí se aprobaron impuestos. Claro que está proponiendo el perdón, yo patrimonio. Nunca te he interrumpido. Pero sí los está proponiendo subir. Hay nunca no te he interrumpido. Yo he dicho que aquí se aprobaron algunos impuestos que la sala lo votó que eran buenos y por lo que ustedes no votaron. Y eran buenos contra las empresas evasoras. He dicho que el impuesto al patrimonio lo presentó FUNE y ustedes no quieren dar los votos, ni otros sectores. He hablado de la ley de cobro administrativo, que es buena para controlar la mora, para que se cobre la mora. Y ustedes no quieren dar los votos, ni otro partido. De eso he hablado. El Fondo Monetario ha propuesto el impuesto al patrimonio y el impuesto predial. El fondo, que no es enemigo de los empresarios, ¿verdad? Sino el garante de la banca mundial. Ojalá que eso se apruebe. Yo estaría de acuerdo. Pero yo no estoy diciendo que el Frente está proponiendo eso. Yo no puedo venir aquí a dar opinión, a decir lo que el Frente está diciendo. Yo no soy vocero. Pero el Frente sí ha presentado esas iniciativas legales. Bien, pero entonces tú lo dices, pero no digas que yo he dicho. Bien, ahora yo tengo mi opinión. Yo sí creo que el impuesto predial es bueno, el impuesto al patrimonio es bueno. Claro que es bueno. Y a las altas rentas. Todo eso es positivo. Pero no estoy diciendo que el FMLN está proponiendo. No soy vocero. Tú dices que el FMLN es enemigo de los empresarios, pero la inversión extranjera no creció cuando ustedes. Busca la inversión extranjera del periodo de Flores y de Saca, cuando Vilma estaba al frente de Provesa. Eso da lástima. Disminuyó la inversión extranjera, salvo en los 2 años donde vendieron los bancos, las empresas de seguro, los fondos de pensiones, y no es inversión nueva. Llegaron a comprar empresas. Okay. Un desastre. Ha crecido más en los gobiernos del FMLN. Licenciado César Villalona, porque se nos acabó el tiempo. No me resta que agradecerle, maestro Rafael Lemos, licenciado César Villalona. Como siempre, dan un enérgico debate. Esperemos que la gente en casa entonces ahora analice, concluya, reflexione y vea quién es el que realmente le da la razón. Vamos a agradecer el patrocinio de COSAVI de RL a nuestro programa 8 en punto. COSAVI de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso aquí es regresar mañana para hablar a profundidad de los temas de la República, aquí a las 8 en punto. Buenas noches.